Hola, ¿cómo están? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, estamos con usted en el otro enfoque de Darío Cuba, Tito Livo y Guarionex Luperón, que en algún momento se va a integrar con nosotros. Hemos estado hablando, en el día de ayer, hablamos de la situación de los compañeros que cayeron en combate el 12 de enero de 1972 en la autopista de las Américas, pero también hablamos de las posibilidades económicas para este 2022 y cuáles también son las posibilidades de crisis. El programa fue amplio, no pudimos abordar todos los temas en profundidad por el tiempo, se nos fue. Vamos a continuar hablando de los pronósticos de la CEPAL y también de la situación económica para este 2022 y el qué hacer para enfrentar las situaciones que se nos presentan. Queremos decirle que este programa le llega a ustedes de lunes a jueves a través de cananga.tv y a través también del cable del canal 252, Win TVO. O sea, usted puede registrarse y puede vernos. Pero si usted no nos puede ver escribiendo cananga.tv a las 9 de la noche en su dispositivo electrónico o en su televisor inteligente, que usted coloca cananga.tv y en cualquier parte del mundo que usted esté, va a recibir nuestra señal a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Pero si usted no lo puede recibir a esa hora, usted se registra en YouTube y va a colocar el otro enfoque con Darío Cuba y va a recibir nuestra propuesta. Usted se registra, le da la campanita y va a ver toda nuestra propuesta que hacemos a través de este canal de lunes a jueves, y ahí usted, si le gusta, usted lo va a compartir en sus redes de relacionados, amigos y relacionados, o sea, en sus redes sociales y su red particular de WhatsApp y todo lo que usted tiene. También usted le va a dar a la campanita, le va a poner me gusta, porque esto nos permite a nosotros tener nuevos seguidores, pero además seguir ampliando nuestra propuesta. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de economía. Televisión, mi nombre es Junior Quimaez Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La situación económica para este 2022 es un tanto compleja. Compleja por el lado de las fricciones político-militar que viven, por un lado, Rusia, China y por el otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea a través de lo que se conoce como la OTAN. Esta situación de calentamiento político-militar puede traer consecuencias graves en términos económicos. Todo lo político se manifiesta en lo económico y todo lo económico se manifiesta en lo político. Y digo esto porque tenemos que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que existen las posibilidades de desplegar infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. ¿Y por qué el viceministro Rykov dice esto, que hay la posibilidad de instalar infraestructura militar de Rusia en Cuba, que está a 90 millas de Estados Unidos, y en Venezuela? Bueno, Rusia se viene quejando de que la OTAN y Estados Unidos se vienen extendiendo hacia los territorios que en un momento dado fueron la Unión de República Socialista Soviética, cuando el desmembramiento de este bloque, los norteamericanos firmaron que no se iban a extender hacia allá. Esto hace que Rusia cree alarma. Se ha planteado que Rusia va a invadir a Ucrania porque ha movido alrededor de 150,000 hombres a la frontera de Ucrania con Rusia. Rusia dice que no tiene intenciones de invadir a Ucrania, sino que está llevando a cabo ejercicios militares en su propio territorio y que ellos tienen la potestad de mover sus soldados a donde ellos entiendan que pueden hacer sus ejercicios. Pero por el otro lado también acusa a Ucrania de violar los acuerdos de Minsk y que a través de esa violación han estado haciéndole ataque a los rebeldes o los nacionalistas en Lugansk y Donetsk. O sea, acuerdo donde los ucranianos se plantearon no hacer ataque para llegar a acuerdos, bajar la tensión en esa área y ver cómo se construye la paz. Esa situación no se ha dado. Los ucranianos han depositado armas de grueso calibre, han atacado con morteros y con cañones a estas dos provincias rebeldes y hay una situación conflictiva en el área. Uno de los problemas que se plantea Rusia es que un bombardeo con misiles nucleares de distancia cercana, pues reduce a 5 minutos el ataque en Moscú y no le da tiempo suficiente para un ataque de represalia de parte de Moscú a quien lo ataque. Ante esa situación, ellos se han planteado colocar misiles o colocar tropas y diferentes tipos de armamento en Cuba y en Venezuela. Esto replantea entonces la crisis de los misiles que se vivió en octubre del año 1960. Esa crisis que obligó a una negociación a los norteamericanos a retirar unos misiles nucleares que tenían depositados en Turquía
y a Rusia a mover los misiles nucleares que tenía en Cuba. Vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Pero por el otro lado, la economía viene dando paso de desaceleración después que creció a tasa amplia en el 2021. ¿Y por qué viene dando muestra de desaceleración? Inclusive la CEPAL planteaba un 2%, 2.9% de crecimiento para la región de Latinoamérica y el Caribe para este año 2022 y lo redujo a 2.1%. Y el mismo presidente, Luis Abinader, habla de que la República Dominicana no va a poder seguir subsidiando los precios de los combustibles. Ya nosotros hablábamos que con la subida de los precios, y eso lo decíamos ayer y lo hemos dicho en varias propuestas que hemos tenido, que con la subida de los precios del petróleo, países como la República Dominicana se iban a ver en una situación muy, pero muy difícil. Nosotros, yo lo he dicho aquí, cuando los precios del petróleo llegaron a $140 el barril, nosotros tuvimos que destinar el 65% de las exportaciones de bienes, no de servicios, porque los servicios, ahí está el turismo, está la remesa y hay otras cosas que tienen que ver, que fue lo que nos mantuvo a flote. El 65% de las exportaciones de bienes, nosotros tuvimos que tomarla para suplir las necesidades de energía que tenía la República Dominicana en ese momento. Y hubo una situación que nos favoreció en su momento y fue el acuerdo de Petrocaribe que el presidente Chávez había firmado después de haber anulado el acuerdo energético, el acuerdo de San José, acuerdo energético de San José, y creado el de Petrocaribe para poder introducir a Cuba dentro de ese acuerdo energético. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, Venezuela no está en las condiciones de poder suplirnos el petróleo, financiárnoslo a una tasa de interés del 1% de interés anual, 5 años o 2 años de gracia, quiere decir 2 años de gracia, quiere decir que en los primeros 2 años tú no vas a pagar ni el principal ni el interés, y 20 años para pagar con un 1% que está por debajo de la tasa de inflación. La verdad es que era solamente 30.000 barriles, que era la capacidad que la República Dominicana tiene. Nosotros tenemos una mal llamada refinería, que no es una refinería, es una destilería, lo que tenemos, que procesa 5 subderivados, que es RC2, fuel oil en mayor cantidad, porque cuando se instalan esa planta, la demanda de la República Dominicana eran alrededor de 20.000 barriles, 20.000, 30.000 barriles al día de combustible, y la mayor cantidad de demanda era de fuel oil, porque la mayoría de las plantas que existían de energía eran a base de fuel oil, porque el barril de petróleo estaba aún en el 1973, al inicio de 1973, cuando se inaugura esa planta, estaban a $2.50. Después de la guerra del Yom Kippur es que se dispara el precio del barril de petróleo y llega a $11 el barril. Entonces nosotros teníamos una infraestructura energética a partir de Bunker C. Es por eso que ahí, cuando se da esa crisis, de la primera crisis energética en el año 1973, que se disparan los precios de los energéticos, la República Dominicana comienza a dar una serie de apagones
y no había respuesta para darle a la población sobre los apagones financieros, y lo que se decía eran que eran chichiguas que estaban volando y que se pegaban en la línea y había que tumbar la línea. Y de ahí el refrán de las chichiguas de Julio Sauri, quien era el director de la CDE para la época. Entonces, ahí vienen los famosos apagones porque no había recursos, la República Dominicana no tenía recursos para la compra de fuel oil. Entonces, la demanda inicial era mayor de fuel oil. La cantidad de vehículos que habían era muy poco. Entonces, no había esa gran demanda de gasolina que tenemos en el día de hoy. La demanda hoy anda en alrededor de 185,000 barriles al día de combustible, donde la gasolina y el gasoil tienen un peso muy importante. Bueno, Venezuela para ese entonces pues nos permitía a nosotros a través de Petrocaribe recibir en financiamiento hasta 30,000 barriles, que después fue ampliado a la capacidad de la refinería a 50,000 barriles. Nos permitía la importación con financiamiento, 2 años de gracia y 20 años para pagar, y a una tasa de interés del 1%. Pero además nosotros podíamos pagarle con productos del agro, en el caso de la caraota, habichuelas negras, que nosotros en ningún momento llegamos a pagar con eso, porque unos vivos que aparecieron vinculados a los Bonetti y compañía, comenzaron a traer esa caraota desde China y comenzaron a pagar la deuda supuestamente con esos frijoles negros traídos desde China, cosa que molestó al presidente Chávez y hizo que se llamara al presidente Fernández, diciéndole que él sabía dónde quedaba China y que si se hacía este acuerdo era para beneficiar a la República Dominicana. Y claro, era para beneficiar a la República Dominicana y sus productores, porque Venezuela, importador de productos del agro, tenía que buscar dólares. Sí, desde la República Dominicana se les llevaba esa caraota y ellos la pagaban con combustible, o sea, con el reconstituido que necesitaba la refinería para procesar los diferentes tipos de combustible, que era RC2, fuel oil, gas propano, gasolina de bajo octanaje y gasoil para el consumo de los vehículos. Entonces, esta situación es compleja. El nivel de endeudamiento que teníamos en el 2004, 2005, 2006, 2007, cuando comienza a darse, no es el nivel de endeudamiento de hoy. Es un nivel alto que tiene la República Dominicana, donde los norteamericanos y la Unión Europea amenazan con ir, que eso lo analizamos en el día de ayer, con ir desmontando esos beneficios financieros que estaban dando, ya sea a las personas por el quedarse en la casa, o también la tasa de interés, subirla. En vez de desmontar los beneficios ahí, como se hace, pues la tasa de interés subirla, y según la Reserva Federal se plantea subirla en un 500%. ¿Y por qué se ha planteado esto? Lo explicábamos. Se ha planteado por los niveles inflacionarios que está viviendo la economía norteamericana. La economía norteamericana en los felices 90, como habla Josie Stiglitz, pues comenzó a mudar su servicio hacia Asia, valga la redundancia, Asia con H, porque se fueron hacia allá, hacia Asia, y Asia del continente con A,
Asia, buscando reducir los costos operacionales. ¿Cuáles costes? Lo de procesamiento, como el proceso de industrialización lleva un conjunto de mano de obra y absorbe ese empleo. En la medida que tú haces esos costos más bajos, la tasa de ganancia del capital es mayor. Y eso es lo que trajo el modelo neoliberal. Hemos dicho que en el modelo neoliberal hubo la movilidad de capital que planteaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, movilidad del capital, pero él también planteaba movilidad del trabajo. No existe la movilidad del trabajo. El trabajo se queda fijo y para poder llegar a esas grandes naciones, pues en gran medida se hace a través de la ilegalidad. Por eso es que ustedes ven hermanos dominicanos que se montan en yola, se hunde la yola, se mueren, se ahogan, o si no, se van a Centroamérica para irse en camiones y pasa como los hermanos que murieron en Chiapas cuando se volcó. Esto hace que esa mano de obra ilegal llegue al territorio norteamericano y ellos operen con salarios muy por debajo a los salarios que cobran los que están formalizados. Y esto presiona a la baja los niveles de salario en Estados Unidos. Esto es lo que se conoce, lo que Marx hablaba, como el ejército industrial de reserva. Marx siempre le gustaba los términos militares para poder abordar el término económico. Entonces se habla de ese ejército industrial de reserva que está ahí y que presiona a la baja los salarios. En la medida que los salarios son bajos, que ese capital vivo, como analizaba Marx en El Capital, ese capital vivo, que es el que genera plusvalía, le genera plusvalor al capitalista, en la medida que tiende a reducirse, pues la tasa de ganancia va aumentando. Y es ahí cuando él hablaba de la crisis en la economía capitalista. Él decía que uno de los problemas de la crisis de la economía capitalista se venía y se daba por el proceso de tecnificación, o sea, cuando se elevaba lo que él llamaba la composición orgánica del capital. ¿Y qué es la composición orgánica del capital? Él planteaba en el tomo 2 del Capital de que los capitalistas, buscando mayores niveles de rentabilidad, buscaban la tecnología. La tecnología te incrementaba la productividad en un primer momento, pero tus costos fijos se incrementaban porque tú tenías que coger dinero prestado o dinero de los inversionistas para buscar nueva tecnología que él llamaba trabajo muerto, porque es un trabajo acumulado de otros trabajadores que han hecho ese trabajo y está ahí. Pero ese capitalista que producía, vamos a suponer, 1000 celulares en una hora, pero que con la nueva tecnología pasa a producir 2000 celulares, no lo hace solamente ese capitalista, sino que todos los capitalistas que ven que el otro ha introducido nueva tecnología, incrementan esa inversión en trabajo muerto o en trabajo tecnológico y elevan su composición orgánica del capital. Ahora, como eso incrementa la productividad, saca trabajo vivo, saca mano de obra del torrente. Y aquí Keynes lo iba a analizar, el por qué la crisis. Entonces, al sacar mano de obra, cae el consumo, cae la demanda de bienes. Esa demanda que Keynes llamaba demanda efectiva, y la llamaba demanda efectiva porque efectivamente estaban demandando bienes. Todos queremos tener un celular,
todos queremos tener un vehículo, pero tiene el celular y tiene el vehículo aquella persona que tiene los ingresos suficientes para demandar esos bienes. Al sacar mano de obra del torrente productivo de la economía, la demanda cae, pero al incrementarse la productividad, el stock de inventario se incrementa. Y es ahí donde Keynes plantea que para romper ese proceso de crisis que se daba en la economía por una sobreproducción, por elevar la productividad y la caída del consumo por la reducción, que el Estado tenía que invertir generando lo que se llamaba incremento de la demanda. Mandar un grupo de hombres a hacer obras de infraestructura del gobierno, carretera, avenida, limpieza, para incrementar la demanda, y esto comenzaba a generar nuevos niveles de empleo. Y plantearse también bajar la tasa de interés bancaria para crear un dinamismo. Esto desde la óptica keynesiana, porque Keynes planteaba que había analizado la crisis económica del 29 y había analizado una serie de crisis económicas, excúseme, y analizaba y decía, cuando hay deflación es porque hay paro. Entonces analizaba el paro en la economía. Excúseme. Y cuando hay calentamiento económico, o sea, cuando hay crecimiento económico, entonces, para reducir ese calentamiento que creaba inflación, entonces subir la tasa de interés para reducir la demanda y reducir la inversión, el gasto público, para reducir la demanda. Entonces, él planteaba que este esquema iba a impedir que la crisis, porque se daban por separado y entonces el Estado intervenía. Esto fue así hasta el año 1973, cuando se comenzó a dar en las economías, en los 70 y en los 80, lo que vamos a conocer como estanflación. Lo que Keynes jamás se pudo imaginar era que en una economía se iba a dar tasa de caída del Producto Bruto Interno con tasa inflacionaria. ¿Y qué produjo esta tasas inflacionarias? Bueno, la primera crisis del petróleo, que se da en el año 1973. Hemos hablado que en la República Dominicana una gran parte de la producción de electricidad venía dada por plantas de búnker C, pero eso no era solamente en República Dominicana, estaba dado a nivel mundial. La mayoría de naciones producían energía a partir de búnker C. Entonces, cuando tú subes los costos energéticos o eléctricos, en este caso, tú estás subiendo los costes de producción de bienes de la empresa. Pero el coste energético no solamente se da a través de la electricidad, el coste eléctrico, sino también tiene que ver con el transporte. Transporte interno a través de camiones, que es el más fácil. Transporte externo a través de barcos, que es el 90% del transporte externo. Las grandes cantidades de productos se transportan a través de los mares, y transporte aéreo, donde se transportan personas y también se transportan algún tipo de producto que se requiere su rapidez en llegar y que no son tan costosos transportarlo, como es el caso de los celulares, los microchips y todas estas cosas, que si tú quieres transportar rápidamente, tú puedes llenar un avión de microchips y vas a tener millones de microchips y lo vas a mover desde China hacia Estados Unidos. Entonces tú en horas
va a tener en la fábrica esos microchips. No así si lo envía por barco, que va a tener cientos de millones, pero va a durar días, semanas en llegar, y eso te va a retrasar la producción. Entonces, aquí se da lo que se va a conocer como estanflación. Hago esto porque hemos hecho mucho hincapié en la situación de que está viviendo la economía hoy. La economía hoy se está pareciendo mucho a la economía de ayer. Los norteamericanos, para romper ese proceso, mudaron hacia Asia y hacia parte de América, pero en América nosotros fuimos más en esa primera etapa por la maquila. ¿Y qué se planteó para tener coste reducido de parte del gran capital a través de lo que se va a llamar el modelo neoliberal o el decálogo del consenso de Washington, que es lo que comienza a aplicarse ya no por el lado militar, como fueron los golpes de Estado que se dan en la década de los 70 en todo el cono sur, sino por el lado de imposiciones como fue el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros fuimos de los primeros en aprobar esta medida con el acuerdo stand-by que se firmó entre la República Dominicana y el Fondo Monetario Internacional, que creó la poblada de abril del año 1984, donde hubieron cientos de muertos y que todavía hoy no se sabe la cantidad de personas que murieron ni heridas que hubo en esa poblada de abril, cuando comenzaron a hacer los ajustes del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿En qué se manifiesta eso? Y que vimos también levantamientos recientes en Colombia, en Chile y todo esto. Se manifiesta en que el gran capital se le quitan los impuestos a pagar. O sea, el gran capital se mueve a través de zonas francas o zonas industriales de desarrollo que ellos llaman, buscando salarios mínimos. Ellos pagan el salario mínimo, alegan que dan una serie de ayudas y compensaciones a la persona como comida y todas esas cosas en el área para mantenerlo contento en un trabajo cuasi esclavo. Entonces, esas empresas no pagan impuestos sobre la renta en nuestros territorios, pero también se desgravan los aranceles que tienen que pagar. Y ahí también viene el caso de que ellos también para combustible, mientras nosotros tenemos que pagar altos impuestos al consumo de combustible, esas empresas, el combustible que consumen vienen libre de aranceles y de impuestos para ellos poder moverse y poder producir en la República Dominicana, y así lo hacen en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se grava para el Estado tener los recursos para poderle hacer frente a la situación económica en que vive? ¿Qué es lo que se grava? Se grava el consumo. Y es por eso que vemos que el pueblo tiene que pagar altos niveles de impuestos a los combustibles. ¿Y por qué? Porque hay un selectivo al consumo de combustible que penaliza los combustibles, y entonces cuando usted va a comprar combustible, usted está pagando un costo muy alto a los combustibles. Todavía a la República Dominicana les regalan los combustibles y no va a salir caro porque son impuestos muy regresivos que está teniendo la población. ¿Cuál otro impuesto? El selectivo a los alcoholes y a los cigarrillos. Es un impuesto también al consumo, en el cual usted, si se quiere tomar un trago, tiene que pagar.
altos niveles de impuestos. ¿Cuál otro impuesto es regresivo? El ITEVI. El ITEVI. Nosotros, cuando tú tienes un salario mínimo, lo que tú ganas totalmente lo consume. Y ese consumo tuyo queda totalmente grabado. Son pocos los productos que quedan libres de ese gravamen. Entonces, como quedan totalmente grabados, tus ingresos quedan totalmente grabados, aunque no aparezcan que te están cobrando impuestos a ti. Pero todos tus ingresos quedan totalmente grabados. Y lo que tú coges prestado también queda grabado. ¿Y por qué queda grabado? Porque tú tienes que coger prestado para consumir, porque tú tienes un desahorro. Los niveles de ingresos que tú tienes no cubren tu demanda. Por lo tanto, tú tienes que tomar prestado para seguir consumiendo. Y esto es al margen de todo el proceso que se da en cuanto al sector salud y al sector educación y de las pensiones que tiene tú que ver en el sector de las pensiones. Ya hemos hablado de cómo ha afectado la capitalización del sector de las pensiones a los ingresos de la persona. Guaró se pensionó recientemente, ganaba 100,000 pesos y lo pensionan con 10,000 pesos. Entonces, son esas medidas neoliberales que causan explosiones sociales. Y es ahí donde esa respuesta al modelo neoliberal ha tenido eco en gobiernos progresistas en América Latina. El caso de México, de López Obrador, que enfrenta este modelo neoliberal y plantea que no puede seguir en eso y comienza a desmontar el modelo. Claro, no lo puede desmontar inmediatamente. Para muchos amigos en México, eso debió ser mucho más profundo, pero tú no lo puedes desmontar inmediatamente porque es todo un entramado de relojería que te lo van a impedir. Lo primero es que muchas de las empresas que tú tienes van a migrar inmediatamente hacia otros lugares. Entonces, está el caso de Boric en Chile, que es por donde entra el modelo neoliberal a América Latina, pues entró por el golpe de Estado de Allende, por Pinochet, dado por Pinochet a Salvador Allende, y se impuso bajo la fuerza en Chile. Y es ese modelo el que lanzó a las personas a las calles en Chile y hizo que los carabineros dejaran personas ciegas allá en Chile. Pero es ese mismo modelo que en Colombia hizo implosión. Y hoy tenemos a nuestro amigo Gustavo Petro encabezando las encuestas en Colombia con una propuesta antineoliberal. Con una propuesta antineoliberal. Y hago este análisis para que los amigos de la izquierda, aquí en República Dominicana, mis hermanos de la izquierda que somos, analicemos y nos planteemos soluciones viables, no soluciones inviables, soluciones generadas a base de propuestas, no soluciones de martirologio, donde salimos a la calle a protestar sin ton ni son, sin tener una propuesta que el pueblo pueda seguir. El pueblo sigue propuestas. Y es esas propuestas que permitieron en Perú, a Perú Libre, llevar acá a Pedro Castillo a la presidencia y desmontar el Grupo de Lima.
desmontar el Grupo de Lima que le había puesto las sanciones a Venezuela y que planteaba soluciones violentas para Venezuela en ese momento histórico. Pero es también posible que el MAS de Evo Morales, después de haberle dado un golpe de Estado y no tener la base militar como sucedió en Venezuela cuando se le dio el golpe de Estado a Hugo Chávez, de que ese pueblo unido de brazo con militares patriotas revocó ese golpe de Estado. Aquí fue el pueblo en la calle, y fue el pueblo en la calle por una sencilla razón. En muchos casos el pueblo fue sujeto de su propio cambio, no objeto de propio cambio. Y es ahí el fracaso nuestro aquí en República Dominicana, donde a partir de abril del año 1965, nosotros siempre hemos creído, y no de abril, a partir de la muerte del tirano en el año 1960, y lo de abril nos ayudó a centrar más esto, de que un grupo de personas bien intencionadas se podían alzar como se alzó Fidel, siendo las condiciones diferenciadas, que para hacer la revolución en República Dominicana. La revolución en República Dominicana se hará cuando cada uno de nosotros al interior nuestro seamos capaces de tener transformación y seamos capaces de poder integrar a las sociedades en todo su conjunto, la sociedad nacional, los diferentes campos dentro de la sociedad, en la lucha por su transformación. Eso fue lo que permitió que en Bolivia, en un momento que la dictadora Áñez salió y eliminó la huaypala y eliminó todos los beneficios que tenían los indígenas, que los ponchos rojos se alzaran, no importó que le mataran una gran cantidad de gente. Y no importó las contradicciones que tenía Quispe con Evo Morales. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que ir sacando conclusiones de por qué se han dado hechos y cambios en diferentes partes del territorio de Latinoamérica y por qué nosotros somos organizaciones políticas que no llegamos a un 2% en la izquierda en la República Dominicana. Entonces, o es que el pueblo dominicano se ha vuelto altamente conservador, o es que nosotros no hemos estado a tono con el pueblo, ese pueblo que fue capaz de enfrentar las tropas norteamericanas en el año 1965, ese pueblo que fue capaz de revertir un golpe de Estado que se había dado en el año 1963 y que ese pueblo en la calle derrotó las tropas del CEFA, las tropas conservadoras del CEFA que apoyaban el gobierno conservador del triunvirato de don Henry Cabral, conservador y corrupto del triunvirato. Entonces, es ahí estos análisis que nos plantea a nosotros ver qué es el qué hacer y por dónde empezar. Nos vamos a un cambio y cuando regresemos vamos a seguir hablando de estos asuntos económicos y políticos.
Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Es verdad que la economía se ha ido moviendo en el proceso de industrialización. Y esto es verdad también que los Estados Unidos y Europa han ido cambiando su esquema económico. Ya ellos no son países altamente industrializados. Se han ido migrando de el área de la producción al área de los servicios. Y hoy la fábrica del mundo está en Asia, localizada principalmente en China. Y esto genera una situación. ¿Cuál es la situación? Usted tiene que, cuando se da la crisis sanitaria del 2020, usted diseñaba un smartphone en Estados Unidos. Parte de esa pieza se construían en China, otra parte en Vietnam y otra parte en Corea del Sur. Pero cuando usted venía a ver, el smartphone se estaba ensamblando en Holanda. Entonces, todo esto, este desarrollo y esta situación que se venía dando encuentra a un mundo en condiciones de producción no focalizado, sino distribuido, esparcido. Ahora, ¿qué pasa cuando se da esta situación? Hay un paro. La economía se cierra totalmente. Y al cerrarse totalmente en el 2020 y comenzar a producir en el 2021, crea el problema del transporte. Esto trae como condición un nivel de inflación en los costes de transporte, porque al pararse ya tú no tenías el furgón que se movía, que tú tenías compilando, que lo estaba moviendo de Vietnam a Holanda, que el furgón que tú lo movías de China a Holanda, sino que eso se paró, se quedó. Entonces muchas de esas cargas, la demanda se cambia
¿Por qué? Mascarillas, ventiladores. ¿Quién producía eso? Los chinos. Entonces hay que ir a China con furgones vacíos. Comienza una crisis en el transporte. Pero como no se tenía previsto que la demanda, las personas iban a comenzar a salir en aviones, la movilidad que iba a traer eso en el 2021, pues los costes de transporte también comienzan los niveles inflacionarios a darse en la economía. Hoy se está viviendo un problema inflacionario y eso hace que los costes energéticos se disparen. Ahora, ¿qué va a pasar en la economía cuando vamos a tener la situación de que el trabajo ya no está localizado tanto en Estados Unidos? Hubo un cambio en trabajo en el 2020 y ese cambio en el trabajo va a incidir ahora en el 2022, incidió en el 21 y va a seguir incidiendo en el 2022. Ya tú no vas a tener que movilizar mano de obra para trabajar hacia los países centrales. El trabajo a remoto llegó en el 2020 y llegó para quedarse. Entonces, va a haber por las empresas un incremento del trabajo remoto. Y ustedes ya están viendo en algunos anuncios que salen que empresas están contratando, aunque no sepan hablar inglés, a personas para hacer algunos trabajos. Sí, te van a requerir del idioma español fluido para hablar al servicio al cliente de algunas empresas en Europa o en Estados Unidos. Hay otros que sí se le va a requerir el inglés y hay otros que le están requiriendo hasta el mandarín. Pero ya el nivel tecnológico es tan grande que para la producción de bienes industrializados no se va a requerir de una gran cantidad de mano de obra. La robotización llegó y ha llegado de la mano de la tecnología. Entonces, a usted fácilmente lo van a contratar aquí en República Dominicana si usted maneja el sistema tecnológico, maneja el desarrollo tecnológico para que usted opere en Estados Unidos, en Japón, en China, una cantidad de robots que va a estar pintando vehículos, que va a estar ensamblando vehículos y usted desde aquí, usted va a manejar eso. ¿Cuál es la ventaja que da la robotización con relación a la mano de obra? Lo primero es que no hay paro para ir a comer, ni se enferman, ni tampoco requieren descanso. Usted va a tener, las personas que van a entrar aquí van a manejar una cantidad de robots remotamente y esos robots remotamente van a hacer las actividades que hacía el humano. Lo otro es que el músculo varía. Usted va a dar unos puntos de soldadura a un carro y en el músculo a usted esos puntos de soldadura le varían, porque usted no va a tener el pulso siempre igual. Cuando usted coge ese robot por miles de vehículos que haga su trabajo especializado para el cual fue creado ese robot va a estar haciendo lo mismo igualito, sin un milímetro de variación en pintura, en soldadura, en apriete del tornillo y todo esto. Entonces, tenemos que prepararnos para el trabajo remoto. Y es ahí donde yo he hablado de que nuestras naciones, si quieren ser competitivas, tienen que invertir en el recurso humano. Hemos llegado al final
de otra propuesta más en el día de hoy, del otro enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo, Guarionex Luperón. La próxima semana, el próximo lunes, tenemos nuevas propuestas. Vamos a tener entrevistas de Argentina, vamos a tener entrevistas desde otros lugares, desde otros espacios del continente americano, que vamos a hablar sobre política, sobre economía, y ustedes, así como hicimos en el 2022, vamos a tener esta nueva propuesta. Vamos a tener juramentación, vamos a tener a Xiomara Castro, que se juramenta con una propuesta antineoliberal en Honduras, y que desde allá vamos a estar en esa juramentación. Ojalá podamos transmitir desde allá esa toma de posesión. Les decimos a ustedes que usted todos los días, de lunes a jueves, usted nos puede sintonizar poniendo cananga.tv en su dispositivo electrónico. Si no nos puedes ver a las 9 de la noche, usted pues se registra en YouTube y va a recibir nuestra propuesta. Siempre va a recibir nuestra propuesta. Usted le da la campanita, se registra, y si le es de agrado, le gusta lo que estamos haciendo, usted lo comparte en sus redes relacionadas. Solamente nos resta decirle hasta el próximo lunes, que esperamos que Guarionex esté aquí. Muchas gracias y hasta el lunes.